Para muchos, solo soy Felipe, uno más en una lista de 12 nombres, una figura que aparece y desaparece en las historias del Evangelio. Pero si pudieras ver lo que mis ojos vieron, si pudieras sentir lo que mi corazón sintió cuando Jesús habló conmigo, entenderías que mi vida fue una búsqueda, y que en esa búsqueda lo encontré a Él. A Él desde muy joven tuve preguntas que nadie parecía poder responder. Miraba el cielo de noche y me preguntaba si realmente había un Dios que conociera mi nombre. Veía la injusticia, el sufrimiento, y por dentro me ardía un deseo por entender dónde está Dios cuando el mundo duele. Las respuestas eran pocas y las dudas muchas. Aunque conocía las Escrituras, mi corazón seguía inquieto. Había oído hablar de un Mesías, pero los años pasaban y nada cambiaba, hasta que un día lo conocí. Fue mi amigo Andrés quien primero me habló de él. En sus ojos brillaban de una forma que nunca le había visto. Me dijo: hemos encontrado al Mesías. Había tanta convicción en su voz, tanta verdad en su mirada, que no pude ignorar esas palabras. Necesitaba verlo por mí mismo. Cuando me acerqué a Jesús, no supe qué esperar. Imaginaba a un líder poderoso, pero lo que vi fue diferente. Sus ojos eran profundos, pero llenos de ternura. Cuando me miró, sentí que me conocía desde siempre. No solo mi historia, conocía mis preguntas, mi hambre de verdad, el peso de mis dudas. Y aún así, no me rechazó. Solo me dijo: sígueme. Esas 2 palabras fueron suficientes para lanzarme a una vida que jamás hubiera imaginado. Desde entonces, caminé con él en día tras día, paso tras paso. Y sí, muchas veces fui el que no entendía, fui el que calculaba, el que analizaba, el que veía con lógica cuando él hablaba de fe. Lo recuerdo claramente en aquella multitud. Miles de personas lo seguían, hambrientas y cansadas. Yo vi el problema antes de ver el milagro. Pensé en números, en dinero, en lo imposible. Jesús me miró y me preguntó: ¿con qué compraremos pan para que coman estos? Yo supe después que me lo preguntó para probarme, pero en ese momento mi mente se llenó de cálculos y respondí: en 200 denarios de pan no bastarían. En otras palabras, es imposible. Mientras yo medía el problema, él ya tenía en sus manos la solución. Tomó 5 panes y 2 peces. Algo tan pequeño que parecía ridículo frente a esa multitud. Pero lo que yo no entendía entonces, y que después se grabó para siempre en mi corazón, fue esto: cuando el cielo entra en la ecuación, los números de la tierra dejan de ser una limitación. Lo vi dar gracias, partir el pan, y vi cómo lo poco se volvió abundante en las manos de Dios. Ese día aprendí que mis cálculos nunca serán más grandes que el poder de Jesús. Aún así, mis preguntas no desaparecieron. Quería ver a Dios, no solo oír hablar de Él. Y entonces llegó aquel momento que quedaría grabado para siempre en mi alma. Estábamos con el Maestro, y mi corazón, inquieto, se atrevió a pedirle: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Era el clamor de toda una vida. Era hambre. Era sed de Dios. Jesús me miró, y en sus ojos había una mezcla de ternura, dolor y amor. Me dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sus palabras me atravesaron. ¿Cómo podía estar tan cerca y a la vez no entender? Pero al mismo tiempo, sus palabras no fueron un reproche, fueron una revelación. Era como si me dijeran: Felipe, lo que has estado buscando toda tu vida, lo has tenido delante de tus ojos todo este tiempo. En su mirada, en su voz, en su forma de amar, en su compasión por los enfermos. Ahí estaba el Padre. Dios no era un concepto lejano, no era un juez distante, era un Padre revelado en el Hijo, y el Hijo estaba frente a mí. Después de eso, empecé a verlo todo diferente. Cada gesto suyo me mostraba algo del corazón de Dios. Cuando abrazaba
al que nadie quería tocar. Veía al Padre cuando perdonaba al que todos querían apedrear. Veía al Padre en Jesús. No solo hablaba de Dios. Jesús me estaba mostrando a Dios. Pero mi historia no terminó ahí. Después de su muerte y resurrección, cuando lo vi vivo y victorioso, entendí que ahora mi vida debía convertirse en respuesta para otros. El Espíritu del Señor me habló. Me dijo que me acercara a un camino desierto. No había multitud, solo obediencia. Humanamente, parecía poco. Pero he aprendido que, donde Dios te envía, nunca es poca cosa. Allí vi una carroza, y dentro, un hombre, un etíope, un funcionario importante, pero con algo en el rostro que yo conocía bien, un vacío. Estaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía. El Espíritu me dijo, acércate y júntate a ese carro. Caminé junto a él y le pregunté, ¿entiendes lo que lees? Él respondió algo que resume la realidad de muchos. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Entonces, entendí por qué estaba allí. Estaba allí por un solo hombre, por un corazón que buscaba como yo busqué alguna vez. Subí al carro y le hablé de Jesús. Le hablé de la cruz, de la resurrección, de la esperanza. Mientras hablaba, vi como sus ojos se llenaban de luz. Llegamos a un lugar donde había agua, y él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? A nada lo impedía. Allí, en medio de aquel camino solitario, lo bauticé. Cuando salió del agua, su rostro no era el mismo. La inquietud se había convertido en paz. Ese es mi testimonio. Yo, Felipe, fui el que hizo preguntas. Fui el que calculó cuando Jesús quería fe. Fui el que pidió ver al Padre, sin entender que lo tenía delante. Y hoy, desde la eternidad, quiero decirte algo a ti, que escuchas mi historia, ante tus preguntas. No asustan a Dios, ante tu lógica, no aleja su amor. Él conoce tu búsqueda. Quizás, como yo, ves tus problemas y piensas, es imposible. Pero Jesús toma lo poco que tienes y lo multiplica, lo vuelve milagro. O tal vez, como el etíope, lees y escuchas, pero no terminas de entender. No importa. Dios sabe cómo encontrarte en el lugar donde menos lo esperas. Hoy te digo esto. El mismo Jesús que caminó junto a mí, camina ahora junto a ti. El que me dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, hoy se revela a tu vida. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que escuchar su voz y decirle al Señor, aquí estoy. Si este relato tocó tu corazón, dile en silencio a Jesús, quiero verte, quiero conocerte. Y Él, que nunca rechaza un corazón sincero, responderá, porque yo lo conocí así. Yo, Felipe, el de las preguntas, encontré en Jesús todas las respuestas. Gracias por escuchar. Si quieres más historias como esta, suscríbete y comparte.